Bueno, pues como decían Serrano Monjaraz, ya llevamos unos cuantos años y yo vengo de una familia de arquitectos, así como hay familias de notarios, familias de abogados, etcétera. A mí me tocó la suerte de tener de familia de arquitectos, donde creo que uno de los puntos que nos traen a esta plática es la innovación. Creo que mi bisabuelo, digamos que es la imagen que vemos del lado izquierdo en este edificio de madera, de Madero y Isabel la Católica, en su momento él era muy innovador. ¿Por qué? Pues porque estudió, digamos, todo el tema francés de la época, estudiaba con documentación de Estados Unidos, traía materiales de París, etcétera, y pues estaba en el momento avant-garde, ¿no? El momento avant-garde pues de ahí vino desde esa época todo este tema de innovación, todo este tema de avanzada. Y en realidad, pues la avanzada para él fue el centro histórico, la Santa María de la Ribera, etcétera, donde pues hizo pues muchos edificios del centro histórico y muchas casas, digamos, pues de aquella época. Una de las casas que me gusta mucho es una casa que hizo para el entonces embajador de México en Francia, y don Porfirio la usaba para dar las fiestas del centenario de la independencia, ¿no? Entonces, digamos, estas casas que se vuelven prácticamente parte de la historia, pues es parte del orgullo de lo que hizo el abuelo, que prácticamente murió alrededor de los 50 años y pues ahora sí no tuvo tanta capacidad de tanta obra como lo hizo mi abuelo. Mi abuelo pues, empezó con obras como Paseo Catedral, en la parte de atrás de la Catedral de la Ciudad de México, que también la innovación era algo que le encantaba. Ese pasaje catedral, para los que no lo conozcan, pues era un pasaje que estaba hecho todo de bloc de cristal, ¿no? En esa época, en los 20s, 30s, pues todo un edificio de pasillos de cristal, de domos de cristal, y que se inundaba el edificio a través de todo el manejo del cristal, todavía antes de la Segunda Guerra Mundial, pues era algo totalmente novedoso y digno de irlo a ver. A partir de esto, pues hizo muchas cosas en la Santa María la Ribera, etcétera, y luego empezó a colaborar con los desarrolladores de la colonia Hipódromo Condesa, luego con los de Polanco, Virreyes, Vistahermosa, que en esa época pues era la innovación, ¿no? En su momento el edificio Basurto fue el edificio más alto de la Ciudad de México, los primeros que tenían elevadores modernos para esa época, que él se iba en coches de Estados Unidos a comprar los elevadores con el señor Otis y llevarlos a México. Luego empezó con la moda del cine, se fue a Hollywood, encontró el estilo de la época, que era el neocaliforniano, con el que se hizo muchas cosas en Polanco, como lo que es el pasaje Polanco, y otras, pues, como 100, 200 casas y edificios en la zona de Polanco, al igual que ya lo había hecho el Hipódromo Condesa. Y luego siguió con esos desarrolladores haciendo pues, lo que era el crecimiento de la ciudad, ¿no? Con nuevos modelos internacionales. Por ahí, pues obviamente estaba perfectamente enterado de lo que estaba pasando en el urbanismo de después de la guerra, lo que pasaba con Le Corbusier, lo iba a ver, etcétera. Todas esas cosas que en su momento pues costaba un trabajo ser actual, un trabajo investigar de lo que se estaba haciendo. Luego a mi papá pues, le tocó el crecimiento de la ciudad, sobre todo en la época ya del NAFTA, de cuando empiezan a venir grandes corporaciones a México, y entre esos el edificio del Pantalón o Arcos Bosques, hizo con Teodoro González de León y Carlos Tejeda, y que les abrió muchas oportunidades, aparte de que también pudieron representar a México en muchas embajadas, como la de Brasilia, la de Guatemala, la de Berlín, etcétera, más temas de muchos temas de gobierno y muchos temas de, de educación y de grandes corporaciones, ¿no? Entonces, prácticamente ahí es donde yo aparezco, ¿no? Para mí era normal ir con mi abuelo
a pasear a las obras o a ver el edificio de ingeniería de la UNAM que la había hecho, o echar paracaídas por el vacío del edificio Basurto. Y todas esas cosas me gustaban. Pero la herencia del cine, que a él le encantaba, y las primeras grabadoras de audio y todo lo que es tecnología óptica era algo que le encantaba. Y yo era el que le hacía segunda cuando era pequeño, ¿no? Entonces todas las tardes recuerdo ir a ver los nuevos juguetes del abuelo, y como el abuelo ya no veía bien ni oía bien, pues ahora sí necesitaba manos más nuevas para ayudarle a editar películas, a arreglar alguna película que se había maltratado en el proyector, a cambiar los focos del proyector, y todas estas cosas que para él eran muy importantes el resto de su vida, igual que grabar audiolibros. Estamos hablando de los 70s y principios de los 80, que grababa en cassettes, etcétera. Entonces era algo muy divertido con lo que yo crecí. Al final, ya de mi escuela preparatoria, pues yo ya tenía que decidir qué es lo que me gustaba. Pues realmente a mí lo que me gustaba era la innovación. Lo que me gustaban eran las computadoras, lo que me gustaba, también me gustaba mucho la música. Entonces, automáticamente tocábamos en fiestas, era DJ de fiesta. Entonces yo hacía mis bocinas, hacía mis luces, hacía mis primeros controles inalámbricos para prender y apagar luces en las fiestas que poníamos, etcétera. Y cuando empecé con las computadoras que programábamos juegos, etcétera, pues también un día me cayó en un programa para dibujar, ¿no? Sólidos platónicos que podíamos mover, y jugar con esta geometría virtual en una pantalla 2D, lo cual se me hizo algo extraordinario, ¿no? Y que obviamente iba y le presumía a mi papá, ¿no? Eh, y pues llegó el momento en el que ya tenía que decidir, y tomé área 1, empecé, digamos, con todo este tema del dibujo técnico, pues que obviamente tenía facilidad, digamos, lo que programaba y hacía cosas de dibujo y geometría, etcétera. Entonces decidí que lo que me gustaban eran las computadoras y la arquitectura. Entonces ahí es donde yo empiezo a estudiar en la Universidad Iberoamericana, y pues descubro en Cerro de las Torres, en Churubusco, una de las primeras clases que se llamaba AutoCAD, un AutoCAD en donde todavía no teníamos ratón y se manejaba con las flechitas, y usábamos unas computadoras que las pantallas solo tenían el color verde, ¿no? Entonces, digamos, tanto el nacer como arquitecto, como el nacer con la tecnología, era algo que era interesante, digamos, que se pudiera dar, ¿no? Y a partir de esto, pues digo, eso ya lleva más de 30 y tantos años, ser inquieto, ¿no? Inquieto en la universidad, inquieto con los eventos, inquieto con la innovación, inquieto de trabajar. Trabajaba con Augusto Álvarez, luego con Legorreta, a veces con mi papá y Teodoro en las vacaciones, etcétera. Y pues eso me llevó a fundar con otros amigos mi primera oficina. ¿Por qué? Pues porque desde la carrera ya hacía casas, ya quería poner la nueva iluminación que había visto en no sé dónde, hacía mis pruebas, etcétera. Y con eso pues hemos llegado ya a muchos metros cuadrados, de distintas índoles. Obviamente empezamos a hacer obras muy importantes, como el arreglo remodelar el baño de visitas de mi abuela, y luego el cuarto de la azotea de otro amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es como realmente aprende uno, aprendiendo del albañil, aprendiendo del carpintero, del herrero, pues porque lo que es la práctica no se aprende en las universidades. Pero creo que ese gusto, digamos, por el tema de la innovación, y que digo, lo tenía desde los primeros juegos electrónicos de pequeño, etcétera, pues creo que es algo que todavía me llama, me encanta, y que no muchos comparten conmigo, ¿no? Entonces, el poder ir a una feria de construcción o de iluminación, a ver todo lo nuevo que hay, o las de Las Vegas de todos los temas de innovación,
y cómo lo puedo aplicar en mi vida, cómo lo puedo aplicar en la oficina, es algo que realmente me crea una pasión, ¿no? Y creo que todo mundo tiene, así como mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá tiene ciertos temas y vas innovando con lo que te toca. Creo que hoy por hoy la innovación puede ir mucho más rápido. El nivel de investigación que nosotros podemos tener ya en cualquier teléfono, en cualquier computadora que tenemos en la bolsa del pantalón, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Entonces, creo que se ha hablado mucho de que la arquitectura sí ha avanzado, lo que debería de haber avanzado, ¿no? Y siempre se hablaba de Jean Prouvé y que decía que la arquitectura y la aviación, pues digo, la arquitectura no había avanzado y si hubiera sido así la aviación, decían que los aviones nunca hubieran volado, ¿no? Y creo que podríamos cambiar también todos esos temas ahora al tema de los automóviles, ¿no? Cómo ha habido una innovación desde que Henry Ford inventó el primer auto y cómo lo empezó a desarrollar, hasta quizá el último coche eléctrico autotripulado, etcétera, pues que realmente es un avance de tecnología enorme que quizá los arquitectos no lo hemos aprovechado. Creo que los arquitectos a veces nos gusta la nostalgia, ¿no? La nostalgia de cómo se construía en el Renacimiento, ¿no? En la colonia, ¿no? A principios del siglo XX o lo que hizo Le Corbusier o Mies en los 20, 30 y sigue siendo así como nuestra emoción máxima y eso pues, ha detenido ciertas cosas de innovación que no a todo mundo le interesa, ¿no? O sea, creo que en su momento Le Corbusier con sus concretos, ¿no? Con su manejo del sol, con el urbanismo, con la máquina para vivir, fue todo un tema de innovación. Y Mies lo mismo, ¿no? Como la estructura metálica, la perfección, el detalle, ¿no? Y la calidad de todo eso nos puede llevar a otro tipo incluso de apreciación de esa expresión pues, industrial o esa expresión sin adornos, etcétera. Y creo que, pues como dicen, ya las cajas de concreto ya las hicieron muy bien en el siglo XX. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los arquitectos del siglo XXI? También me gusta pensar pues, que el hombre empezó en la caverna, dominando el fuego, ¿no? Y que así duró durante siglos y siglos, y pues parte de la innovación era el manejo del fuego y de ciertas cosas para poder sobrevivir. Luego en la revolución industrial pues, empieza todo el tema del vapor, del carbón, y cómo se empiezan a transformar las ciudades, cómo se empiezan a transformar la industria para poder dar otra calidad. Todo lo que vivimos hoy pues, depende de todos esos avances de innovación de esa época, el cristal, el acero, etcétera, en estas épocas del siglo XIX. Siempre ha sido un tema increíble y siempre con toda innovación viene un arquitecto que realmente lo pone en práctica, con una idea, ¿no? Donde se empieza a materializar con formas, con estos nuevos materiales y muchas veces con pruebas donde pues, había fracasos, ¿no? Igual que los hermanos Wright queriendo volar o de todas estas cosas siempre existe en la innovación un tema del riesgo. Creo que pues, en el siglo XX pues, empezamos, digamos, con toda esta industria que se cambia de la industria del vapor y de ciertos, del carbón, y empieza la industria eléctrica, que creo que es lo que podríamos decir que es parte de la esencia del siglo XX, ¿no? Cómo empiezan, pues, todo lo que son Siemens, Westinghouse, el famoso pleito entre Edison y Tesla por el tipo de voltaje y amperaje que se tenían que usar, pero prácticamente gracias a eso pues, tenemos las casas habitaciones que tuvimos desde nuestros abuelos, ¿no? Con radio, con televisión, con tostador, con licuadora, con lavadora, refrigerador, todas estas cosas que tenían un motor eléctrico en la parte de adentro y que podíamos llevar, digamos, estos baby boomers con todos estos
elementos de confort que se podían dar gracias al mundo de la electricidad, ¿no? Y a partir de finales del siglo XX, pues empieza en Japón y en otros lados todo el tema de la monitorización, los circuitos eléctricos, y empieza a brincarse a un término nuevo que se llama la electrónica, ¿no? Y de ahí pasamos al CD y empezamos a vivir estos tiempos previos llamados del mundo digital, ¿no? La música la empezamos a digitalizar, la información la empezamos a digitalizar, la forma en la que nos comunicamos, los primeros celulares, etcétera. Y prácticamente este siglo XXI, yo diría que es el mundo es un mundo digital, ¿no? Entonces, de la misma forma que el mundo eléctrico, el mundo del automóvil o el mundo del vapor, cambiaron la industria, para mí la gran pregunta es cuál sería la manera en que el siglo XXI y ahora pospandemia podemos llegar a poder inventar algo, ese algo que todavía no, quizá todavía no lo hacemos claro, pero que seguramente va a ser algo que empieza a cambiar la arquitectura, que empieza a cambiar los materiales, ¿no? Y falta, pues, ver lo que ha pasado hace pocas semanas, ¿no? Con estos viajes al espacio, ¿no? 3 viajes totalmente distintos por cohetes que van y vienen solos, por aviones que salen de la atmósfera, digo, o estos cohetes también no tripulados de los distintos líderes en estos temas, y pues que de alguna forma nos cambian la manera de concebir hasta dónde llegamos, nos cambian la manera de concebir los materiales que necesitamos para llegar a esos sueños y que de alguna forma tiene que cambiar las cosas, ¿no? Entonces, esta forma, digamos, de todas las experiencias previas que hemos tenido, a poder buscar, digamos, todas estas nuevas oportunidades y llegar a un lugar desconocido, ¿no? Para mí ese es el placer de amanecer todos los días, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar esa maravilla que hoy no sabemos que vayamos a inventar mañana? Entonces, de alguna forma, yo creo que uno de los puntos más importantes después de esta pandemia para mí fue toda la investigación que hice en todo lo que es YouTube, Google, libros, etcétera, que casi es ese año sabático que nunca pensamos que tuviéramos y que muchos aprovechamos para tener ciertos complementos más allá de trabajar o estar encerrados en la casa, que nos pudieran llevar a otro mundo, ¿no? Y creo que esto es algo que vamos a ver pronto, ese famoso retrofit o ese famoso tema de restacking. ¿Qué va a pasar a nivel casa? ¿No? ¿Qué le va a pasar a las oficinas, a los estudios, a los cuartos de televisión, que se volverán nuestras sedes de trabajo? ¿Qué le pasará a nuestras oficinas, que no sabemos qué va a pasar con los muebles, qué va a pasar con el aire acondicionado? No sabemos qué le vaya a pasar a la ciudad, ¿no? Con el tema del transporte, con el tema de las nuevas formas de poder vivir. Y de ahí me regreso a otra cosa que para mí me cambió la vida, ¿no? En mi primer curso para Lead AP, y descubrí la responsabilidad que los arquitectos teníamos para decidir el futuro del costo de los consumos energéticos, de agua, de nuestros edificios, que en México pues, pueden ser 50 años o más, ¿no? Es una responsabilidad realmente enorme, ¿no? Puede que ya estemos cansados de oír este término de sustentabilidad, pero al mismo tiempo podría decir que es algo que no lo ha aprendido la gente. Quizás los que estamos en esto ya pues prácticamente se hace bajo casi sin conciencia, hacemos ese tipo de diseños, ese tipo de arquitectura o ese tipo de construcción, pero hay mucha gente que todavía no está consciente, por ejemplo, de en cuánto tiempo abre la regadera de su casa y cuántos minutos tiramos agua, ¿no? O cuántos minutos se tarda uno en bañar, o cuántos
litros gastamos por familia, cuando en otras partes de la misma ciudad hay gente que no tiene agua para beber, ¿no? Entonces, no porque sea el agua barata quiere decir que no debamos de pensar en un tema tan básico como es el agua, ¿no? El siguiente punto sería, así como hablamos de los que quemaban cosas para cocinar, para la industria, etcétera, no puede ser que en pleno siglo XXI, dentro de un coche, siga habiendo combustión interna y que nos dediquemos a quemar todo el CO2 que estuvo y debería de estar dentro de la Tierra y que lo hemos sacado y lo hemos vuelto combustible, y por más de un siglo hemos quemado y quemado y quemado cosas, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros papás y nosotros mismos no nos hemos hecho consciente que tener un coche de gasolina, de diésel o transportes con contaminantes es algo totalmente obsoleto, ¿no? Cuando ya se tienen otras opciones, ¿no? O sea, digamos, el coche eléctrico es una realidad. Sí, yo lo tengo hace 5 años. En mi casa prácticamente ya todos tienen coche eléctricos y todos dicen es que es carísimo. Entonces, pues creo que todos esos que dicen que es carísimo, quiere decir que no han hecho el ejercicio financiero. ¿Por qué? Pues porque primero los coches no hay que comprarlos, ¿no? Finalmente se se adquieren bajo un sistema de arrendamiento que en una empresa es deducible de impuestos. Entonces te cuesta lo mismo deducir un coche un poquito más caro que otro. En mi caso particular me he ahorrado más de 400,000 pesos de gasolina contra el coche anterior que yo tenía, ¿no? Y lo más importante es cuánto cuesta nuestra salud, cuánto cuesta el aire de la ciudad, cuánto cuesta la isla de calor que estamos provocando al planeta, cuánto cuesta que acabemos con la capa de ozono, cuánto cuesta que dentro de poco el calentamiento global inunde todas nuestras ciudades del mar, en las costas, cuánto cuesta que quizá empiece a cambiar el clima y que haya catástrofes. O sea, realmente eso sí no tiene precio, y en cambio cambiar un coche eléctrico, usar una estufa de inducción, tener un calentador eléctrico, todo conectado a fotoceldas, que es algo que Dios nos regala y que en México tiene unas condiciones extraordinarias, pues creo que es algo en el que creo que toda la sociedad no ha aprendido y que los arquitectos deberíamos de volver a ser los gurús de cómo vivir en las ciudades, cómo deben ser las casas, cómo deben ser las oficinas, ¿no? Y empieza, digamos, muchas reflexiones como es la parte de la geotermia, ¿no? O sea, en México, Ciudad de México, tenemos esa gran ventaja de estar a 2,400 metros sobre el nivel del mar, pero estar en una zona trópica. Entonces, el poder acondicionar el aire de nuestras oficinas o de nuestras casas totalmente gratis con la tierra es algo que creo que no hemos aprovechado. Los aislamientos, los muros y cristales, el confort acústico que creo que ahora en los Zooms es algo de lo que es más interesante. Todo el tema de las nuevas lámparas que prácticamente podemos desaparecer en los materiales de nuestros pisos, muros y plafones, las nuevas generaciones de aire acondicionado, la captación de agua de lluvia que podemos hacer todos en nuestras casas en lugar de tirar todo el agua de lluvia a las alcantarillas de la ciudad e inundar la ciudad. Podríamos estar cachando el agua que llovió ayer y estarla usando para nuestras regaderas, para nuestros excusados, para cocinar, para nuestras lavadoras y hacernos conscientes, digamos, que esos 11 billones de metros cúbicos que caen en la ciudad, en lugar de estarlos aprovechando, los estamos tirando por la alcantarilla del canal profundo, ¿no? Es una cosa totalmente absurda que no podemos dejar pasar sin poder pensar este tipo de cosas, ¿no? Y que realmente tenemos las capacidades para realmente beber el agua que llovió ayer, ¿no? Y no necesitamos cisternas de 6 meses ni nada de estas cosas que se han entendido como una falsedad, igual que las fotoceldas, que nunca se pagan, que contaminan más los coches eléctricos que los de gasolina. Y nadie ha hecho la cuenta que cualquier coche
digamos, casi de los 6 millones que circulan en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues casi todas deben de contaminar entre 200 y 400 gramos por kilómetro. Eso nos lleva a que cada coche en la ciudad puede llegar a contaminar 3 toneladas de CO2 por coche. Y si eso lo multiplicamos por 6 millones de coches, estamos hablando que somos unos suicidas de nuestro planeta, de nuestra ciudad, de nuestros hijos, y que no puede ser que no tengamos este tipo de pláticas o este tipo de cuestionamientos para poder convencer a la sociedad de cómo podemos cambiar las cosas, ¿no? Existen unas cosas increíbles como el enfriamiento evaporativo, que de alguna forma lo aprendemos de los árboles y de las plantas, los calentadores eléctricos, que ya no necesitamos quemar, sino nada más conectarnos una fotocelda que está puesta en las azoteas o en cualquier otro lado, lo que ya dije del agua de lluvia. El óxido de titanio creo que es otra cosa interesante que hemos aprendido y creo que la industria lo está poniendo. Desde hace, igual que las casas sustentables que llevan más de 10 años y viviendo en una de ellas, pues digo, el óxido de titanio, dicen que 6 metros cuadrados de pintura con óxido de titanio equivale a un árbol, ¿no? Entonces, ahora los materiales tienen todos estos temas que con los rayos UV podemos desinfectar las superficies de virus y bacterias, y lo tenemos en líquidos, pinturas, etcétera, ¿no? Otra cosa que también ya estamos usando es el tema de cómo podemos hacer agua potable del aire. El gran problema del agua que decíamos que no tenía solución, ahora sabemos que el agua está en el aire, que los israelitas inventaron este tema de cómo en el desierto puedo darle de agua a mis soldados, ¿no? Entonces, un equipo también conectado a una fotocelda, podríamos resolver el agua. Entonces, la innovación, los estudios a nivel nacional, internacional, la demanda que bajará los precios, etcétera, pues prácticamente es algo interesante. Ya les dije, yo en ningún edificio voy a volver a seguir quemando gas, o por lo menos recomendando a quemar gas, ni para calentar el agua, ni para cocinar. Yo la ventaja de todo el sistema pasivo para calentar las cosas. Esta es una de las primeras fachadas que hicimos fotovoltaicas, donde la idea es que el consumo de todo el año de estas oficinas prácticamente se volverá cero al final del ciclo, porque conectados con un medidor bidireccional, estas 320 paneles prácticamente regresan lo mismo que consumimos en un año, que es el famoso concepto de net zero. Creo que la arquitectura, por lo menos en México, debería estar más consciente de estos conceptos, que son unas nuevas banderas a nivel internacional, sobre todo en Alemania y los países nórdicos, que quizás es donde menos sol tienen y es donde más actividad de este tipo. Hay incluso hasta rentando terreno en África para poderse llevar energía a Europa, ¿no? La composta, pues creo que es otra cosa importantísima, ¿no? Todos los desechos que generamos en nuestra casa y que creo que todos estuvimos conscientes en la pandemia, todos estos desechos de ciudad o de nuestra colonia o de nuestro edificio, prácticamente se vuelven oro para los jardines. También mucha gente estuvo haciendo jardinería, huertos, etcétera. Sabemos que la riqueza está de las plantas, se vuelve con la riqueza de la tierra. Y todo el carbón que le hemos extraído a la tierra y todo ese pavimento que le hemos puesto, estamos matando el ciclo del carbón de la tierra, ¿no? Hay muchas empresas como United que está calculando el carbono que ha emitido a la atmósfera en toda su historia y está diciendo que en los próximos años va a volver a secuestrar ese carbono, lo va a mezclar con agua y lo va a volver a meter a la tierra, ¿no? Empieza, digamos, ahora sí, los premios Nobel empiezan a hablar de estos problemas a nivel mundial y pues existe, digamos, que el ciclo de la tierra muchas veces empieza en nuestro basurero de la casa, nuestro basurero de composta, y cómo la electrónica podemos acelerar todos estos procesos más allá de todos los sistemas naturales que se han usado durante décadas, ¿no? La movilidad eléctrica, yo creo que
en ninguna ciudad se debería permitir ya coches ni eléctricos, perdón, de gasolina ni diésel, sino solo eléctricos o híbridos, en el mejor de los casos, y deberíamos de tener impuestos para los que no se cambian a este tipo de movilidad, ¿no? Existe, bueno, desde que Steve Jobs inventó este cable, ¿no? Este cable que tiene corriente y tiene red. Lástima que se nos murió, pero realmente el futuro es que por un solo cable yo pueda llevar la corriente y los datos, y eso va a permitir que que la construcción pueda evolucionar, y es de las cosas que estamos ahorita estamos empezando, ¿no? Como con un cable puedo conectar el sensor de humo con la lámpara, con la cámara y con el contacto para cargar mi celular, ¿no? Existen muchas cosas de confort, biofilia, que ya ligadas a todo este tema de inteligencia artificial, nos puede llevar a crear ambientes muy amigables para el ser humano y basados en todos estos estudios neurológicos, todo cómo podemos interactuar con la tecnología de manera transparente, con los famosos comandos de voz que ya están pues, prácticamente en la iluminación, en la cocina, en el coche, por todos lados, que será la manera en la que quizá podamos volver nuestra tecnología transparente, inalámbrica y invisible, ¿no? Cómo los materiales se empiezan a tener nuevas generaciones de cómo podemos empezar a manejar otro tipo de cosas. Y luego uno de los grandes temas es, pues, ¿qué es mejor? ¿No? Los materiales, digamos, como el concreto, como el ladrillo, o algunos materiales nuevos, ¿no? Que pueden tener contenidos reciclados, ¿no? Uno de los grandes contaminantes del mundo es el tabique rojo recocido, ¿no? Todo eso que hemos conocido como arquitectura vernácula, etcétera, se vuelve uno de los grandes puntos de contaminación del planeta. Igual que las vacas, ¿no? Y eso nos lleva como a la India, ¿no? Estos paisajes llenos de vacas, ganado, etcétera, y quemando ladrillos por todos lados, cuando en realidad hay una cantidad de basura que está en el mar, una cantidad de basura que generamos todos los días, que la deberíamos de estar volviendo materiales de construcción. Y muchas veces pensábamos que el futuro estaba en materiales como el titanio, la fibra de carbono, las cerámicas, muy sofisticadas, que quizá íbamos a empezar a volar ya en los primeros años del siglo XX, y resulta que ahora lo más novedoso quizás es volver a usar la tierra, la composta y el ciclo del carbono, o usar maderas de crecimiento rápido, ¿no? El famoso bambú, el famoso eucalipto, que dicen que en muchos años dijeron que era el peor árbol del mundo, ahora resulta que es de los mejores del mundo, o el kiri, etcétera. Y existen a nivel Europa, pues ahora sí, la conciencia que pues ni el acero, ni el carbón, ni el concreto, ni los ladrillos, ni el manejo de piedra resulta quizás ser lo más ecológico, lo más sustentable. Y ahora ya, por ejemplo, en París ya están las nuevas normas que la construcción debe tener por lo menos el 50% de madera, que es un material que en lugar de generar carbono, en el crecimiento de las maderas prácticamente han capturado carbono, ¿no? Y lo han metido, digamos, a través de sus raíces a la tierra, y eso es lo que estamos tratando de emular en la tecnología. Entonces, queda esa postura. Me voy por maderas y sigo talando árboles y consigo bosques certificados FSC, o empiezo a reciclar papeles, o empiezo a imprimir cosas, y prácticamente llegamos a los materiales virtuales, ¿no? Que finalmente estos materiales, pues digo, nadie sabe qué son, nadie sabe cómo son, nadie sabe cómo deben de ser, pero también pueden ser exactamente lo que nosotros queramos, ¿no? Los podemos volver madera, los podemos volver piedra, pueden ser más bellos incluso que los naturales, pueden tener las texturas
que es difícil conseguir, digamos, a ciertos precios o en ciertos lugares. Y creo que el mundo digital está lleno de esta virtualidad que no solo está en nuestras pantallas, sino todos estos materiales que, pues de alguna forma, el concreto nunca fue un material natural, ¿no? El tabique tampoco fue un material natural, o el cristal tampoco fue un material natural, sino son transformaciones. Entonces, creo que ahorita tenemos muchas más posibilidades de transformar ciertos materiales, sobre todo con contenidos reciclados, y poder crear de todos los desechos que hemos tenido nuevos materiales y que a la larga no se vuelvan una contaminación en un tiradero, sino que realmente se puedan volver a hacer ciclos y que nos puedan ayudar a mejorar todas estas cosas, ¿no? Cosas tan elementales como usar un sombrero en lugar de ponerme bloqueador, ¿no? Se vuelve tan elemental como cristales con minerales muy contaminantes contra una cortina que yo puedo poner en el exterior, que pues es lo mismo que hacían los mayas con las palapas, etcétera, y que realmente en México creo que podemos llegar a ser la capital mundial del sol, ¿no? Digo, iniciados por Tonatiuh o por los dioses de cada una de nuestras culturas indígenas, pues realmente ese sol que nos regaló Dios y que podemos convertir en energía, en alimento, pues también lo podemos convertir en confort, ¿no? Y que realmente podemos aprovechar siendo un país tropical. Creo que a nivel de los países tropicales, pues hay pocos países primermundistas, ¿no? Y creo que México es, es y será pues ahora sí, capital mundial del sol, ¿no? No solo en sus playas, no solo en sus culturas, sino que realmente la arquitectura digital del siglo XX podría llegar a ser pues demasiado rica, ¿no? Creo que se empiezan a ver nuevas formas de los arquitectos jóvenes que son buenísimos, de cómo podemos hacer conceptos nuevos de hotelería, de vivir en las zonas tropicales, de las playas, etcétera. Pero creo que todo eso aplica para todo nuestro país. Creo que es donde a mí me interesa mucho mejorar el día a día todos estos principios, ¿no? Y de ahí nos vamos a otros conceptos que podrían ser el tema del app, ¿no? Cómo todos estos elementos digitales los podríamos este, controlar, diseñar, automatizar, usar algoritmos, inteligencia artificial, etcétera, para que realmente nuestra vida, igual que en su momento el carbón y el vapor, hicieron muchas cosas para la calidad de los humanos, cómo podemos empezar a usar todos estos apps dentro de nuestras construcciones, ¿no? Y digo, una de las grandes dudas de qué va a pasar, pues es con las ventilaciones naturales de nuestras oficinas, como en nuestras casas siempre hemos abierto las ventanas. En algunos lugares obviamente necesitamos aire acondicionado, pero en realidad en muchos lugares podríamos quitar aire acondicionado y usar otro tipo de sistemas híbridos, sistemas de filtrados. Necesitamos mucho tema de innovación, digamos, a nivel aéreo. Y creo que el talón de Aquiles de todos nosotros sigue siendo el transporte aéreo, ¿no? Ese ya no quemar combustible que podemos hacer ya en los coches, incluso ya en vehículos acuáticos. Pues ahora sí, Elon Musk es el único que se está atreviendo a plantear ya un tipo de movilidad, de aviación eléctrica, ¿no? Pues que seguramente es algo que muy pronto todos vamos a poder estar haciendo, y creo que si podemos cambiar todo este criterio de cómo nos transportamos, cómo vivimos, creo que es algo bastante interesante que puede cambiar los temas. Luego la prefabricación creo que es algo pues, muy importante y que cada vez más se va a tener que dar en las ciudades. Cómo construimos con contenidos reciclados, cómo llegan las cosas totalmente terminadas de las fábricas y las vamos a poder instalar.
Y uno de los grandes retos es cómo podemos cambiar nuestras ciudades, ¿no? Ya si cambiamos la movilidad, nuestras casas, nuestros edificios, la última parte es cómo podremos cambiar nuestras calles, nuestras avenidas. ¿Cuándo nos vamos a preocupar por sembrar árboles? Dicen que cada coche mínimo debería de generar 6 árboles nuevos en la ciudad por año. ¿Quién ha estado sembrando 6 árboles por año cada vez? ¿No? Entonces, creo que en algún momento nos tenemos que dar cuenta que tenemos que empezar a volver a sembrar árboles, que debemos de tener otra vez huertos medicinales, huertos para de frutas, de verduras, etcétera, y que realmente tenemos mucho espacio en las ciudades que podrían darnos, aparte de un confort, una calidad de vida y todos estos temas que podemos interesar, ¿no? El trabajar realmente con la naturaleza, usar la biomimesis de todo lo que podemos aprender de la naturaleza, de cómo crece, de cómo responde a las distintas épocas del año, pues creo que es algo que tenemos que seguir, ¿no? Y todo esto, pues creo que lo debemos de aplicar en la casa del futuro, en la oficina del futuro, y cómo podemos dejar de volver a salir de estas burbujas para poder vivir con las nuevas certificaciones, con los nuevos aires acondicionados, etcétera, hasta poder llegar a tener una mejor vida para todos nosotros, para todos nuestros hijos y poder remediar, digamos, todo lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en temas de calidad de aire, de contaminación a nivel mundial y poder volver a tener un balance con la naturaleza.